2 minutos, esperemos, somos muy poquitos. Bien. ¿Quieren aprovechar estos minutos para hacer una consulta puntual de algo en lo que estén trabados? Aprovechen, ¿no? A ver. Profe, con respecto a la eliminación, Sí. con el corrimiento tengo problemas con el corrimiento que se hace en la eliminación, porque si bien es el corrimiento de la eliminación es hacia la izquierda, Sí. y bueno, cuando lo voy a poner en el algoritmo, ahí siempre me termino confundiendo y hago lo contrario. Corro como si fuera una inserción, y ahí me estoy trabando. No, claro. Esa es la gran diferencia. Cuando vos estás eliminando, desplazás, pero como bien dijiste, a la izquierda. Traes un elemento que está en una posición K más 1 a una posición K. ¿De acuerdo? Sí, Y eso, además, sí, sí, sí. ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Ese proceso va desde el fondo hasta la posición de tu interés o desde la posición de tu interés hasta el fondo? En la elección dice este profe, En la eliminación estoy preguntando. Porque, eh, a ver, voy a ser más clara con la pregunta. Tanto eliminación como inserción, recién acabamos de decir, que lleva un desplazamiento. sí, Entonces, ese desplazamiento también habíamos pasado en limpio. Cuando estás eliminando, nos concentremos en eliminar, cuando estás eliminando, ese desplazamiento es, como vos dijiste, de derecha a izquierda. Traigo un elemento que está en una posición K más 1 a una posición K. Pero como esto se sí, hace dentro de un ciclo, la pregunta ahora es, este ciclo que repite un desplazamiento de cada elemento por vez, en cada iteración desplaza uno y al otro y al otro. Es un ciclo que va recorriendo desde la posición de tu interés hasta el fondo, o empieza en el fondo y se va moviendo hasta tu posición de interés. empieza desde el fondo y va hasta la posición de mi interés, No, señor, porque si empezara desde el ¿no? fondo, fíjate que te traería el que está en posición n, te lo traería n-1. Y después ese mismo que está en n-1 te lo traería n-2. Y después ese mismo que está en n-2 te lo traería un lugar más a la izquierda, n-3. O sea, siempre estarías copiando el último una y otra vez, como todos los elementos desde el fondo hasta tu posición de interés. Sí, No es un proceso que va desde el fondo hacia la posición de interés, es un ciclo que va desde tu posición de interés, llamémosle P si querés, hasta el fondo. sí, ¿Ves? Eso, sí, repasarlo de nuevo. Eliminación es un ciclo que arranca en una posición P y va visitando la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta llegar hasta el fondo, trayendo el último a una posición anterior n-1 y después al último determinado del ciclo, corrigiendo el tamaño del vector, restándole 1, porque se supone que eliminaste. Eso es, en líneas generales, claro, la forma de trabajar de la eliminación. Entonces ahí tenés una perfecto, profe. diferencia importante. Y la otra diferencia, digamos, para volver a marcar esta diferencia, te invito a que mires la inserción también lleva un desplazamiento, pero el trabajo de recorrido para poder lograr este desplazamiento sí tiene que empezar en el fondo. Por eso es un ciclo que empieza en n, diciéndole, vos que estás en posición n, ¿podrías ir a la posición n más 1? Y va corriendo hacia la derecha los elementos, pero tiene que Sí, empezar desde el fondo, porque si empezara desde la posición de tu interés, entonces estaría diciendo, vos que estás aquí te podés ir a la derecha, y después a ese mismo le diría, vos te podés ir a la derecha, y volvería a ocurrir este problemita de copiado del mismo elemento un montón de veces. Entonces, sí, la forma en que plantees el ciclo, tanto para eliminar como para insertar, es importante porque no solamente establece el sentido del desplazamiento, que es lo que hablamos primero, sino
el modo de recorrer el vector para evitar que no hagas un copiado del mismo elemento en todas sus posiciones vecinas. Sí, 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 profe. Esto es un poquitito, bien. En abstracto es un poquitito complicado de explicar, ¿no? Así sin estar mirando todo lo que está involucrado, pero en líneas generales son procesos similares, los dos necesitan de un desplazamiento, pero uno desplaza en un sentido, otro en el otro, y eso se marca claramente en la forma en que están configurados los dos ciclos de desplazamiento. Uno desde tu posición de interés hasta el fondo y el otro desde el fondo hasta tu posición de interés. ¿Me queda más claro? Sí, sí, Okay. sí, sí. Ok. Bueno. Agarro el apunte. Bueno, yo lo estaba diciendo en abstracto, vos lo estabas más o menos viendo y espero que lo hayas podido fijar un poco más, lo que Sí, estábamos sí, charlando. profe, recurrí a los viejos apuntes, ¿no? Sí, profe, tiene razón. De De todas acuerdo. maneras, lo tengo que practicar más. No vaya a ser de que en el recuperatorio me toque una eliminación o algo por el estilo y te las manos. Siempre toca algo de eso, siempre estamos jugando con estos procesos, ya se habrán dado cuenta, siempre participa ordenamiento, búsqueda, eliminación, inserción. Normalmente puede aparecer también una correspondencia entre vectores, un armado de un vector, ¿sí? Todo lo que signifique un esfuerzo de trabajo con los índices. A nosotros nos interesa muchísimo que ustedes sepan manejar los índices dentro de una estructura. Y eso también podría incluir ordenamiento por índice, que no es una cosa que estemos evaluando mucho, porque bueno, realmente con que sepan los métodos de ordenamiento que hemos decidido enseñar este año nos alcanza, pero es una tarea también bastante frecuente, ¿no? La del ordenamiento a través del índice. El ordenamiento a través de otro criterio que no sean los simples elementos, como el otro día charlábamos eso de ordenar según la suma de los dígitos. Un criterio caprichoso, si querés, pero es un criterio al fin. Entonces es como que necesitas de variables auxiliares para que te permitan hacer un ordenamiento así. Bueno, siempre, como decía, estamos jugando con esos procesos, todos tienen en común la necesidad de concentrarse bien en cuál o cuáles van a ser los índices con los que tenés que trabajar para moverte dentro de uno o más de un vector. Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, casi 9:10, ya somos 14. Arranquemos. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bien. Bueno, otra vez, clase del 9 de septiembre, supongo que todo el mundo está viendo. Ahí está el problemita. Bueno, este problema también está tomado de los que estuvimos evaluando este fin de semana. Para quien no recuerde cómo se calcula el factorial de un número cualquiera, lo voy a llamar x, aquí está la definición. El factorial de un número x, que se denota x signo de admiración a la derecha del x está diciendo factorial de x, ¿sí? O x factorial, son las dos maneras en que vamos a hablar de este valor, x factorial o factorial de x. Entonces, el factorial de un número x, que se denota x factorial, es el producto de los valores sucesivos desde x hasta 1. Ustedes, como la multiplicación es conmutativa, pueden multiplicar de 1 en adelante o desde el propio número x retrocediendo hasta el 1. Usualmente la definición utiliza este modo de trabajo. Es el producto del propio x por x menos 1, por x menos 2 y tantos como haya hasta que todo ese recorrido termine en 1. Los ejemplos son muy simples, ¿ven? 4 factoriales, un 4 por 3 por un 2 y por un 1. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué sentido tiene multiplicar por 1? Bueno, es cumplir con la definición, pero claramente la multiplicación por este último 1 no afecta en nada el resultado que traíamos antes. 4 por 3, 12, y por 2, 24, y por 1, claramente 24. Así que ahí tenemos un ejemplo de 4 factorial, tenemos un ejemplo de 3 factorial. Les damos un par de ejemplos como para que les quede fija la idea de qué cosa es lo que necesitamos calcular. Y por fin después viene la consigna.
toda la primera parte está puesta en este problema porque recuerden que en la fase de análisis habíamos dicho la importancia de reconocer los términos. Voy a volver casi a la unidad número 1, primera clase de la unidad número 1. Decíamos, la primera parte de la fase 1 era reconocimiento de la entrada, de la salida, de las restricciones sobre ella, reconocimiento de los términos que pudieran estar involucrados en el problema y que no fueran entendibles. Entonces, ante la mínima duda de que ustedes no supieran cómo calcular un factorial, el problema viene precedido de eso. Sin entender esto, es imposible después entender el problema. Entonces, explicado esto, vamos a ver el problema en sí. Se posee un vector, que lo voy a llamar F, y que tiene n elementos naturales. Está ordenado ascendentemente. ¿Y qué tiene? Tiene los valores de distintos factoriales. No sabemos cuáles, pero tiene los valores de distintos factoriales. Podría tener, por ejemplo, el 24, que acabamos de ver, es el resultado de un factorial. Y ahora el problema empieza cuando tengo m números naturales, llamados p, y me pregunto, si p factorial está en el vector, entonces tengo que mostrar el p, el factorial de p y la posición de ese factorial de p dentro del vector. Porque recordemos que el vector no tiene los números, sino tiene los resultados de los factoriales de algunos números. ¿Alguno de esos números será p? Bien, si alguno de esos números es p, interesa mostrar ese propio p, su factorial y la posición en donde lo encontré dentro del vector. ¿Más o menos se entiende hasta acá? Sí, profe. Veamos lo que está pensado ahí como datos de entrada, datos de salida. Bueno, datos de entrada hay muchas cosas. Tengo el vector llamado F, que es un vector de números naturales que son factoriales. Yo tengo que creer que todo lo que aparezca ahí son resultados de factorial. Aparte me dan una información muy importante y es que F está ordenado. Me dan la cantidad de elementos que tiene ese vector y eso se llama n en este problema. Tengo el tamaño de ese vector. Después me dicen que también voy a tener m números naturales llamados p. Y por supuesto, como dato de entrada voy a tener el propio p. Un p, 2p, 3p, ¿cuántos p? M. ¿Sí? ¿Y qué voy a proporcionar como salida? Decíamos que el propio p, el cálculo de su factorial y la posición de ese factorial en el vector de los factoriales. Pero siempre y cuando pertenezca al vector. Cuidado, podría pasar que entre todos mis m números p, ninguno de sus factoriales esté en el vector de factoriales. ¿Podría pasar? Claro que sí. Entonces, en ese caso tengo que prever un mensaje que diga que si ningún p factorial pertenece al vector, entonces el mensaje, por ejemplo, podría aclarar ninguno pertenece. Algo cortito como para que simplemente controlemos la salida por el fracaso. El éxito sería mostrar lo que pide el problema y si no puedo mostrar nada de esto, entonces tengo que por lo menos anunciarlo con un mensaje. Como ven, estamos haciendo fase de análisis, estoy como retrocediendo a la unidad 1, pensando siempre que tenemos algunos alumnos rezagados, en donde es muy importante que ustedes tengan control sobre qué tienen de datos de entrada, qué necesitan mostrar como salida, pensar ya desde este instante todos los casos extremos que pueden ocurrir, y aquí estamos frente a un caso extremo, podríamos decir, me piden mostrar algo que es imposible mostrar, entonces tengo que controlar también esa circunstancia porque todo algoritmo, esta es una característica muy fuerte de los algoritmos, todo algoritmo debe mostrar una salida. Entonces, también esto deben anotarlo en el momento que están pensando en el dato de salida. Ok. Vamos ahora a lo que continuaba en este trabajo de análisis. Anclar de alguna manera la idea con por lo menos un par de casos de prueba, siempre tratando de conseguir un caso de prueba que abarque cualquier situación que se pudiera presentar.
Entonces, va de nuevo el enunciado del problema, como hacemos siempre, y ahora pensemos en un par de casitos de prueba. Para los que están realmente muy rezagados, el caso de prueba es como un ejemplo de, si doy determinada entrada, cuál sería la salida que debería proporcionar mi algoritmo. Y esa salida se construye de forma manual. Ahí la construimos nosotros con nuestros cálculos mentales o en papel, con un lápiz y papel. Después veremos si el algoritmo efectivamente tiene esa salida para esa determinada entrada que pensemos. Eso es un caso de prueba. Un caso de prueba es para después justamente probar el algoritmo, ¿sí? Bien. Un primer caso de prueba, como entrada, tiene los 4 datos de los que veníamos hablando. N era el tamaño del vector F. Si yo lo pongo en 4, entonces en F espero tener 4 elementos. Y esos 4 elementos son 4 factoriales y además están ordenados ascendentemente. Si ustedes quieren hacer cuentitas al costado, verán que 1 es el factorial de 1, ¿no? Es muy trivial esto. ¿Cuál es el valor de 1 factorial? Y bueno, desde él mismo multiplico todos los valores hasta llegar al 1. La única cosa que hay para multiplicar es el 1, entonces factorial de 1 claramente es 1. El 6 es el factorial del 3. El 24, como habíamos dicho hace un ratito en el ejemplo, es el factorial del 4. Y el 120 es el factorial del 5. ¿Qué otro dato de entrada tenemos? Tenemos m igual a 3 como cantidad de números naturales p que vamos a ver si sus factoriales llegan a estar o no en el vector de los factoriales. Por supuesto que estos p yo voy a practicar en este caso de prueba que se presenten de cualquier manera. Nadie dijo que estuvieran ordenados, solamente se dijo que eran naturales. Entonces yo estoy pensando en 3 naturales, el 6, el 2 y el 4, y como dije recién, no tienen por qué estar ordenados, podría haber repetidos. De hecho, podría haber repetidos en el vector F, nunca nadie dijo lo contrario, o sea que todas esas situaciones las pueden traducir ustedes al caso de prueba, ¿sí? Pero no hacia el fondo de la cuestión de este problema. Así que prácticamente pensar en los repetidos ni le suma ni le resta a que entendamos cómo trabaja este algoritmo. Bien, con esa entrada, ¿qué salida espero? Nos preguntemos, proceso el primero. El primer P es el número 6. El 6 factorial, el resultado de 6 factorial, ¿está dentro de mi vector? Y parece que no, porque 6 factorial, ayúdenme mentalmente, si 5 factorial era 120, 6 factorial será 120 por 6. Y eso, no importa mucho cuánto es, pero es más de 600. Y como mi vector termina en 120 y está ordenado, listo, ya sé que no está en el vector. Mi 2 factorial es el, ¿cuánto vendría a ser 2 factorial? 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? Pregunto para alguno que quiera contestar. 2, profe. 2, ok Daniela, 2 factorial es 2. ¿Está el 2 en mi vector? No. No. Bien, sigamos. Ya procesé 2 sin éxito. Vamos con el 4. El 4 factorial valía 24. ¿Está en mi vector? No. Epa, yo lo veo. Yo lo veo. No, sí. Ahí está. Entonces, tengo que mostrar el P, o sea, el 4, el que estoy procesando. Tengo que mostrar su factorial, o sea, el 24. Y tengo que además mostrar que está en posición 3 dentro del vector. ¿Se está contestando ahí con la salida que esperaba el problema? Sí, cada P factorial que yo encontrara me pide mostrar el P, su factorial y su posición dentro del vector de los factoriales. Ok. ¿No hay preguntas? No, profe. Ahí va otro casito de prueba, que normalmente lo que hacemos es por lo menos establecer un caso de prueba que se diferencie del anterior y sobre todo que trate de ejercitar otra salida posible.
Porque si yo hago un caso de prueba tan parecido al anterior, que simplemente me muestre otro P factorial, otra posición, bueno, estamos siempre jugando con el mismo recorrido dentro del algoritmo. En cambio, ahora tenemos que, de alguna manera, practicar otro recorrido. Entonces, un recorrido diferente será el que prevea una salida diferente. ¿Cuál sería la salida diferente? Si volvemos a la diapo anterior, en donde habíamos dicho, mi salida es o todo lo que pide el problema o un cartel de que no puedo mostrar nada, entonces ahora nuestra cabeza se tiene que concentrar en una entrada con la picardía de no mostrar nada. Miren, con el mismo dato de entrada que hace un ratito, si vuelvo a pensar en 4 elementos, si vuelvo a pensar en el mismo vector de factoriales que está formado por 1, 6, 24 y 120, si vuelvo a pensar en que voy a tener 3 números P, por eso M vale 3, simplemente tengo que establecer como valores de P 3 valores que me lleven al fracaso. Entonces digo, el 6 hace un rato me servía para llegar al fracaso, porque factorial de 6 no vive en el vector de los factoriales. El 2 también me servía para eso, factorial de 2 no está en el vector de factoriales. Y factorial de 7 tampoco está. Entonces ahí me inventé 3 números P como para que la salida sea este mensaje de precaución frente al fracaso de no poder mostrar lo que el problema pedía. ¿Ven? Estoy sobre todo hablando para los chicos que pueden estar más rezagados, algunos que están muy avanzados, esto ya los aburre, pero es muy importante que cuando desarrollen casos de prueba, intenten abarcar todos los casos posibles respecto a los diferentes caminos lógicos que lleva mi algoritmo, ¿no? Si camino por este lado voy a tal parte y si camino por este otro voy a tal otro. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con los casos de prueba, abarcar tantos caminos lógicos como sea posible. Voy a aprovechar este momento para hacer una aclaración. En realidad nosotros en el parcial no pedimos toda esta fase de análisis, pero es muy probable que ustedes los utilicen a estos trabajos previos al algoritmo para defenderlo al algoritmo, porque ustedes van a decir, lo que pasa es que yo usé esta estrategia porque entonces yo pensé que este podría ser un caso de prueba que tiene que funcionar así o así. ¿Me explico? Ayuda mucho a que ustedes después defiendan el algoritmo que tengan que defender. Y además, hago nuevo paréntesis sobre el tema del parcial. Además, ustedes saben que por reglamento nosotros les pedimos unas fotos del proceso. Cuando ustedes van avanzando más o menos 20 minutos de su trabajo, les pedimos una foto. Después, hacia otros 20 minutos, les pedimos una segunda foto. A veces nosotros nos damos cuenta que capturamos en esa foto justamente el análisis de ustedes. Y en este análisis también nos damos cuenta si están encaminados o no. Si hablaran con algún compañero de los que ya rindieron, les podrán contar que nosotros incluso a través de del chat interno, chat privado con cada alumno en el Zoom del parcial, por ejemplo, les vamos diciendo, ¿qué tal si de pronto vos, Daniela, estás rindiendo y haces este caso de prueba número 1 y después en el caso de prueba número 2, en vez de poner ninguno pertenece, pones, no sé, una salida incorrecta. P igual a 2, P factorial igual a 4, posición no sé qué. Suponte que estás confundida en cualquier detalle. Es como que estás bien encaminada y solamente estás cometiendo, no sé, una torpeza de cálculo, has calculado mal el factorial o alguna tontera que te lleva a cualquier otra parte. Entonces nosotros no nos cuesta nada ponerte a través de como digo, el chat del Zoom, pero privado, tené cuidado con tu segundo caso de prueba porque ahí estás cometiendo un error. Y es mejor eso a tiempo que dejarte trabajar en todo el algoritmo arrastrando ese error. Entonces, lo que quiero decir es que siempre, siempre, siempre es buena idea invertir todo el tiempo que sea necesario para analizar correctamente el problema. Y el análisis puede hacer esto, ¿no? Entrada, salida, restricciones sobre la entrada y la salida, ¿sí? Casos de prueba,
Y, como viene en los siguientes diapos, tratar de plantear una estrategia, ¿sí? La fase que habla de concebir un plan es decir, bueno, concebir un plan es establecer una estrategia y hacerte de las herramientas necesarias para llevar a cabo un plan. Entonces, nuestras herramientas necesarias son los componentes. Acá invertimos algo de tiempo en cuáles serían los componentes que sí o sí voy a necesitar para poder resolver este problema. Hay un listado que no necesariamente es exhaustivo, porque a veces un algoritmo lleva toda una infinidad de detallitos que acá, tal vez en este punto, no los anotamos, pero las cosas más gruesas, lo más central, lo que hace al corazón del problema, también está bueno que lo anoten como un recordatorio de la estrategia. Pensemos, yo tengo un vector cuyo tamaño conozco. Si tengo un vector llamado f cuyo tamaño conozco, sin duda que su entrada la voy a hacer de manera incondicionada como lo establece el componente entrada incondicionada vector. Todo el mundo tiene que tener claro cómo funcionan estos componentes, porque si no, mal puedo después acomodar uno tras otro, uno dentro de otro, mal puedo adecuar a cada uno de ellos para resolver el problema. Nadie a esta altura del partido tiene que dudar sobre cómo es la entrada incondicionada de un vector, ¿sí? Yo doy por sentado que eso está perfectamente claro. Si ustedes escucharon, no sé si todos estaban cuando yo hablaba con Federico Ibarra sobre la eliminación y la inserción al comienzo de la clase, mientras esperábamos que todos se conecten, él tenía una duda sobre la eliminación. Bueno, a eso me refiero. Ustedes tienen componentes en donde si tienen alguna duda, lo primero que deben hacer es sacarse esa duda, porque el componente después se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza. O sea, miles de veces van a estar haciendo entradas incondicionadas de un vector. Entonces, esto es lo que ya no debe traer ningún conflicto. Simplemente lo traigo de mi cabeza, lo acomodo en el algoritmo y está resuelta la entrada. ¿Sí? Sigamos. Parece que voy a necesitar también un ciclo de ir entrando, de ir ingresando los m datos P. Y como conozco justamente que voy a trabajar con m datos, como el tamaño de la cantidad de datos es conocido, ese ciclo para ir ingresando los m datos P también lo voy a pensar incondicionado. ¿Sí? Estas son decisiones muy importantes. Cuando ustedes deciden adoptar un ciclo condicionado o incondicionado, es porque tienen en mente una determinada estrategia. En este caso la estrategia es ir ingresando uno a uno desde el primero hasta el enésimo dato P, procesarlo, y como esto lo tengo que hacer con todos ellos, lo más adecuado es que ese recorrido sea incondicionado. Entonces ahí acabo de tomar, ¿ven?, otra decisión. Tercer componente. Parece que voy a necesitar otro ciclo que parece que tiene que ser incondicionado, ahora lo discutimos, para calcular P factorial. Porque P factorial no depende de ninguna condición, por lo tanto es incondicionado. ¿Por qué no depende de ninguna condición? Porque su cálculo es, haga el producto desde P bajando, bajando, bajando hasta 1. Y cuando quiero otro factorial, la misma cosa, haga el producto desde P bajando, bajando, bajando hasta el 1. Y si ustedes tienen ganas de hacerlo al revés, también vale. Hagan el producto de 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al P. Cuando multiplicó todo eso, ya tiene el P factorial. Pero no está dependiendo de que si voy visitando pares, ni impares, ni ningún criterio que me haga pensar que ese proceso está sometido a condición. Ese es un proceso que automáticamente recorre o de 1 a P o de P bajando hasta 1. Entonces, perfectamente ese cálculo se puede hacer en un ciclo incondicionado. P factorial se resolverá con un multiplicador. Bueno, ¿qué es un multiplicador? Es idéntico a un acumulador, solo que el acumulador suma y el multiplicador multiplica. Una obviedad lo que estoy diciendo, pero lo aclaro por las dudas. ¿Por qué? Porque ustedes leen ahí acumulador y entonces tienen que traer de su mente que eso también es un componente. ¿Ven? Es como un componente subyacente al cálculo del P factorial.
¿Lo podría haber puesto yo en mi listado de componentes? Sí, por supuesto que sí. Por eso digo que esta lista no necesariamente es exhaustiva. Pero también en esta aclaración, en donde yo digo, voy a utilizar un ciclo incondicionado para calcular p factorial con un multiplicador, y entre paréntesis hago mi recuerdo, ¿no? ¿Qué es un multiplicador? Bueno, es una adecuación muy pequeña a lo que yo ya sé como componente acumulador. Entonces estoy de alguna manera hablando de otro componente que tengo que traer a mi mente. Entonces digo, esto se inicializa, después se actualiza. Bien, es como lo que siempre hicimos cuando queríamos acumular, solo que multiplicar. Vamos al siguiente. Búsqueda binaria de p factorial en el vector f. Bueno, esta es una tremenda decisión de la estrategia. ¿Por qué? Porque lleva consigo un posicionamiento conceptual que nosotros evaluamos y mucho. Ustedes saben que buscar un dato dentro de una estructura se puede hacer de dos maneras, o por lo menos dos maneras que aprendemos en esta materia, ¿no? Secuencial o en forma binaria. También saben, porque lo hemos dicho muchas veces, que cuando los datos están ordenados, lo correcto es aplicar la búsqueda binaria. ¿Cómo están mis datos del vector f? Ordenados. ¿Qué debo hacer? Usar búsqueda binaria. Vuelvo a abrir aquí otro paréntesis. Si ustedes aplicaran búsqueda secuencial, el problema funciona, el recorrido devuelve lo que necesita devolver y todo anduviera correctamente, muy probablemente estarían aprobados. Entonces, debo tener algunos diciendo, listo, bárbaro, ni estudio la búsqueda binaria. No, señor, porque seguramente también habrá ahí una penalidad. Lo primero que va a ser, digamos, indagado de parte nuestra es, ¿y por qué estás buscando de esta forma? El criterio de un programador, las buenas prácticas de un programador son tan importantes como las técnicas. Entonces, las decisiones que ustedes tomen al establecer una estrategia tienen que ser decisiones fundamentadas. Y acá el único fundamento válido es que en datos ordenados la búsqueda ha de ser binaria. ¿Sí? Entonces, sin dudar, digo, tengo que traerme mi componente de búsqueda binaria para encontrar el p factorial en el vector f. Si lo encuentro, hago lo que sea, y si no lo encuentro, hago la otra cosa que sea. Y por último, parece que voy a necesitar una bandera para la gestión de la salida, que a su vez la bandera sirve para la gestión del fracaso. Y el fracaso, recordemos que lo habíamos resuelto con un mensajito de que ninguno pertenecía o no encontraba ninguno, no me acuerdo ya cómo era el mensaje. Entonces, bandera es también un concepto que conviene traer de la memoria. Una bandera se inicializa en un valor, que usualmente es 0, para marcar una determinada circunstancia de mi interés. Por ejemplo, cuando empieza el algoritmo, cuando todavía no he gestionado ningún dato, mi posibilidad de éxito es 0. Todavía no hay nada para mostrar. Entonces, si esta bandera es para gestionar la salida, mi salida por el éxito, estoy diciendo yo, en este momento está en 0, claro, si todavía nada pasó. Cuando por fin yo obtengo una salida, tengo que cambiar la bandera porque mi circunstancia cambió. Si el éxito en la salida era 0 y ahora tengo una salida, ¿cuánto valdrá mi éxito? Todo lo contrario, lo coloco en 1. Y esa es la forma de trabajar de la bandera. Toma un valor bajo cierta circunstancia y si la circunstancia cambia, el valor de la bandera cambia. Por último, la bandera se controla para gestionar esta salida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo que me pueda estar olvidando? ¿Algo que quieran aportar para hacer más claro todavía este momento del análisis? No. No, profe. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, vamos entonces al algoritmo. Les vuelvo a anotar la consigna y aquí tienen una posible solución. Empecemos a mirarla, como hacemos siempre, en detalle. Ahí está la bandera. ¿Qué parte del trabajo de la bandera? Lo que solemos llamar inicialización. Tiene un valor inicial, ya después veremos
cuando cambia. Luego tengo el ingreso del vector. Recuerdan que decíamos, era un componente, entrada incondicionada, vector. Ciclo incondicionado, cuyo recorrido va desde 1 hasta n, con n obviamente conocido, lo cual tiene que ser previo, entonces está el ingreso de n y luego el ciclo, y en el rango de ese ciclo, la lectura de los diferentes elementos del vector f. F sub i está ingresándose porque el vector se llama f y el índice con el cual me estoy moviendo en el interior de este vector, he dicho que se llama i. Y no solamente es la variable de control del ciclo incondicionado, sino que también opera de índice del vector f. Yo nuevamente pido disculpas si estoy yendo como muy atrás en los conceptos. La gente que ya maneja esto con los ojos cerrados puede estar aburrida, pero también tenemos algunos alumnos que están un poquito más atrasados, así que prefiero ir lentamente con cada componente. Luego tengo el ingreso de P. Bien, el ingreso de P necesita primero de ingresar M, porque M iba a ser la cantidad de números P con los cuales voy a trabajar. Y si recuerdan, habíamos dicho que ese recorrido de ingreso de P más su gestión a los fines del problema, lo íbamos a hacer en un ciclo incondicionado. Entonces, quiero aclarar, la llavecita que dice ingreso de P es un poco cortita porque solamente hace referencia a leo M, ingreso M, y luego con un ciclo incondicionado desde 1 hasta M, voy leyendo un P y trabajo. La parte del trabajo está quedando fuera de la llavecita, pero todo el ciclo incondicionado tiene que ver con ingreso un P, lo gestiono, itero, y como I cambia 2, es momento de ingresar otro P. Se gestiona y cuando el ciclo, este rango termina, itera de nuevo, el I se fue a 3, entonces ahora es momento de gestionar el tercer P, y así sucesivamente. O sea que el ingreso, si bien estoy marcando, insisto, con esta llavecita corta, nada más que los M valores P que voy a leer, el ingreso lleva también consigo la gestión, pero me parecía que no era para nada claro hacer una llave larga porque es preferible luego que aparezcan otras llaves con los determinados subprocesos que están involucrados en el gran proceso del ingreso de los P. ¿Es claro esto? Sí, profe. Bien. Bueno, detalles también que vale la pena resaltar. Vuelvo a utilizar como variable de control I, porque el ciclo anterior había sido cerrado, por lo tanto reutilizarla es perfectamente posible, de hecho siempre es una buena idea reutilizar una variable para otro propósito, no trae ningún conflicto porque el ciclo anterior, como dije, ya había cerrado. Y otra cosa que quiero que presten atención, P es una variable simple. En los datos de entrada nunca dijimos que fuera un vector. ¿Podría haber sido un vector? Sí, pero hubiera sido desproporcionado poner esto como un vector porque en realidad yo voy a entrar un elemento, lo gestiono y lo olvido, por así decirlo. No me importa perderlo de la memoria cuando aparezca un nuevo P. No necesito, porque la salida, por ejemplo, me estuviera pidiendo que yo haga algo con estos valores P. No necesito P más que para este propósito que lo voy a usar. Lo ingreso, lo gestiono y lo olvido. Entonces es una variable simple. Ok, veamos que continúa. El cálculo de P factorial. Decíamos que una productoria, un multiplicador, es muy similar a un acumulador. Un acumulador, recuerden, tenía la inicialización del acumulador, usualmente ¿en dónde? En 0. Así se inicializa un acumulador. Y luego se van sumando distintos valores hasta que este proceso termina. Esa suma reiterada de valores está dentro de un ciclo. Bueno, todo lo que acabo de decir es muy parecido acá. Inicializo mi multiplicador, ahora vamos a ir marcando
acá. En Esta es P, la inicialización de mi multiplicador. Mi multiplicador decidí llamarlo PF. Es como P factorial. Si mi dato era P, PF es P factorial. Ustedes saben que a las variables no se les puede poner otros caracteres que no sean letras o números, ¿no? O sea, que no hubiera podido ponerse acá P signito de admiración. No, olvídense. Así que es una buena práctica también elegir un nombre apropiado para las variables. Ojalá este les parezca apropiado. PF para mí, vuelvo a decir, es P factorial. Mi P factorial lo inicializo, pero en 1, porque es un multiplicador. Sería un desastre que lo inicialice en 0, porque entonces todo el producto terminaría siendo 0. Lo inicializo en 1 y empiezo con un J. Observen que acá la variable de control de este ciclo ya no puede ser I, porque estoy adentro de un ciclo controlado por I. Tengo que elegir otra variable, elijo clásicamente J, y su recorrido lo hago desde 2 hasta P. ¿Por qué? Porque me parecía totalmente superfluo gastar una iteración en multiplicar por 1. Directamente voy a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, hasta el propio P. Si quiero, por ejemplo, calcular factorial de 5, va a ser el producto de 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Ahí es donde termina el recorrido de J. Y lo que tengo en el rango entonces es este producto sucesivo del anterior valor de P por el J que va iterando, como dije, desde 2 hasta P. Entonces, en vez de tener mi acumulador AQ igual a AQ más algo, tengo PF igual al viejo valor de PF actualizado por el producto con el J que corresponde. ¿Ven? Entonces tengo 1, luego 1 por 2, luego ese 1 por 2 dio 2. Entonces, ¿qué viene ahora? 2 por 3, y eso da 6. ¿Y ese 6 ahora por qué viene? Por 4, 24, y así sucesivamente hasta llegar al P que me interesa. ¿Está claro cómo se calcula el P factorial? sí, profe. Bueno, ¿y por qué calculé el P factorial? Porque eso es lo que tengo que buscar en mi vector de factoriales. O sea, no lo calculé de gusto, lo calculé porque lo necesito para arrancar la búsqueda binaria de este P factorial en el vector F. Por eso mi siguiente llave dice, búsqueda binaria de este valor PF en mi vector de factoriales. Como digo siempre, acá es donde ustedes cierran los ojos y la mano se tiene que ir sola, ¿no? La búsqueda binaria dice, inicialicemos la lista donde yo estoy buscando en los valores inicial y final. ¿Dónde empieza mi vector F? Ustedes se tienen que preguntar esto siempre. Estoy buscando dentro de un vector. Ok, ¿cómo se llama el vector? F. Bien, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene este vector F? Cuidado, no es M, era N. ¿Sí? Acuérdense que acá el vector F tenía N elementos. Entonces, mi inicio es 1 y mi fin es N. ¿Qué es el medio? Bueno, acá yo hago una adecuación, ¿no? Porque en el componente de búsqueda binaria, este medio está llamado M minúscula. Si bien diagramar hace distinción de minúsculas con mayúsculas y por lo tanto son diferentes variables, la M mayúscula de la M minúscula, yo prefiero ser exagerada y no tener ese conflicto para que incluso la claridad del algoritmo sea mayor. Entonces yo prefiero ponerle un nombre nuevo a este M minúscula y por eso le pongo me de medio. Me de medio es la división entera entre el inicio sumado con el fin dividido 2. Ya estoy ahí estableciendo cuál es la mitad de mi vector, la posición de mitad de mi vector. Y luego con un ciclo condicionado, sujeto a dos condiciones, voy trabajando en la consulta de que si lo que estoy buscando es más chico, altero el fin de la lista, y si lo que estoy buscando es más grande, altero el inicio de la lista. Recalculo el medio de esta nueva sublista y a trabajar. Y así a trabajar, hasta que algo pase. Ya llegaremos a ver cómo concluye esta iteración. Pero quiero detenerme
un poquitito acá. En diagramar, acuérdense, esto lo dijimos también varias veces, pero no me canso de repetirlo. En diagramar hay un error. Este ciclo condicionado dice ini menor estricto que fin. Recuerden siempre que la forma correcta es ini menor o igual que fin. Por favor, repito esto, para los que por ahí están hoy por primera vez en la clase. En diagramar, la búsqueda binaria dice ini menor que fin. La condición correcta es ini menor o igual que fin. O sea, mientras tenga una lista en donde el inicio y el fin sean algo físicamente posible. Me voy a detener en esto un ratito. Hagan este juego. Pongan su mano izquierda como el inicio de un vector y pongan su mano derecha como el fin de ese vector. Entonces ustedes tienen ahí, entre sus dos manos, un cierto tamaño de un vector, digamos, no sé, 1 metro. Ahí tienen las dos manos separadas 1 metro. Cuando este vector se vaya convirtiendo en subvectores cada vez más pequeños, siempre cortándolos a la mitad, entonces o mueven la mano izquierda o mueven la mano derecha. Elijan la que quieran mover. Yo voy a mover en este momento mi mano derecha. Entonces quiere decir que alteré el fin. Tengo la mitad de la lista. Vuelvo a iterar, vuelvo a modificar, o el inicio o el fin. Esto quiere decir, vuelvo a mover una de las dos manos, o la izquierda o la derecha. Si ahora muevo la izquierda, alteré el inicio. Cada vez tengo una sublista más pequeña. Cuando yo dije antes, una sublista de tamaño físicamente posible, es ini menor o igual que fin, porque de tanto haber achicado la lista original que me dio 1 metro, puedo estar con las dos manos juntas. Hagan ese ejercicio. Si juntan las dos manos, están diciendo que el inicio de la lista y el fin de la lista son iguales. Llegaron, de tanto achicar, a la misma posición para el inicio y el final de la lista. Entonces, ¿puede ocurrir físicamente que ini sea incluso igual a fin? Claro que puede ocurrir. Entonces, corrijan cuando usen esto en diagramar, que en vez de decir ini menor estricto, diga menor o igual que fin. ¿Está claro esto? Es muy importante que tengan esto en cuenta porque si no, ustedes ejecutan el algoritmo y les da error y les da error y les da error y ustedes creen que están, no sé, planteando mal la estrategia, pero es porque no está trabajando bien este componente. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Bueno, pero esta no es la única condición de este ciclo condicionado que gobierna la búsqueda binaria. La otra condición es, y que además en el vector F, en la posición a la cual estoy apuntando, que es la posición E, yo encuentre algo distinto de lo buscado. Si ustedes recuerdan, los que usan diagramar, obviamente, el componente en diagramar acá utiliza una variable llamada buscado, porque genéricamente yo estoy buscando algo. Si lo que yo estoy buscando es distinto de lo que estoy mirando dentro de mi vector, bueno, señal para seguir trabajando. ¿Qué estoy buscando yo en este momento? Ven, aquí viene la adecuación de la búsqueda binaria. Yo estoy buscando PF. Miren la llave, es la búsqueda de PF en el vector F. Entonces, en el vector F, en la posición señalada por me, ¿hay algo distinto a lo que a mí me interesa buscar, que es PF? Si esto es verdadero, entro al rango del ciclo a preguntar, ¿y lo que yo ando buscando estará más a la izquierda o estará más a la derecha? Eso es lo que me define o el fin, o por el otro lado me define el inicio. Nunca ambas cosas a la vez. Lo que decíamos hace un ratito. En cada iteración yo muevo una sola de mis dos manos, pero siempre en el propósito de ir achicando la lista. Cuando moví el fin o moví el ini, obviamente debo recalcular la mitad, porque ahora la mitad de este nuevo subvector está en otra parte. Recalculo el medio y me vuelvo al ciclo. ¿Tengo todavía sublista? Sería la primera condición.
y además lo que estoy buscando que es PF es distinto de esto que estoy mirando en el vector en la posición M, si esto sigue siendo verdadero, trabajo y en algún momento saldré. Ahora sí, nos detengamos a pensar en qué ocurre cuando esta condición se hace falsa. Nuevamente, voy a explicar esto con mucho cuidado para los que están rezagados. Ustedes están en un ciclo condicionado sujeto a dos condiciones. Esto, en términos de lógica, ustedes lo estudiaron en el curso de ingreso, lo estudiaron en matemática para informática. Esto es una expresión lógica del tipo P y Q. ¿Qué cosa ocurre cuando yo niego un P y Q? ¿Cómo se niega una proposición compuesta del tipo P y Q? No Se P, no niega Q. no P o no O, Q. ¿Sí? Este es importante el conectivo lógico. La negación de un P y Q es o no P o no Q. Dicho entonces en términos algorítmicos, cuando salgo de un ciclo condicionado que está gobernado por una condición del tipo P y Q, yo sé que está pasando o no P o no Q. Pero lo más importante de todo es cuál de ellas está pasando. Porque si ocurre no P, quiere decir que el INI ya no es menor o igual que fin. ¿Qué sería lo contrario de este P? Ah, que INI sea mayor que fin. Caramba, quiere decir entonces que el inicio se hizo más grande que mi fin. Qué lista más loca, ¿no? Es un vector que tiene su inicio más allá de donde tiene su fin. Es algo como que parece físicamente imposible. Pero es señal de que yo estuve buscando algo que no lo encontré. Ahora nos concentremos en qué pasaría con el no Q. Si lo que me hizo salir de este ciclo es la negación del Q, quiere decir que en mi vector F, en la posición M, ya no hay algo distinto a PF. ¿Qué le queda hacer? Le queda hacer igual, porque lo contrario de distinto es igual. Ah, genial. Entonces acabo de ver que encontré mi P factorial como un elemento del vector F. Y encima, no solamente que lo encontré, sino que lo encontré en la posición M. Ya tengo todo lo que necesitaba este problema para poder mostrar la salida. Entonces, chicos, cuando salen de la búsqueda binaria, me voy a concentrar acá un ratito. Cuando salen de la búsqueda binaria, ustedes en el componente de diagramar tienen en esta alternativa la posibilidad de haber negado P o negado Q. Ustedes, según el problema, tomen la decisión de cuál de las dos condiciones conviene controlar. Yo podría haber puesto IDI mayor que fin, señal de que no lo encontré. Pero a mí me interesa en este problema justamente que no lo encontré. No, a mí me interesa lo otro. Entonces yo formulo esta condición para obligarme a manejarme por el verdadero. Voy a tener que hacer también un recuerdo de cosas muy básicas. Cuando yo tengo, como en este caso, un componente de alternativa sí, quiere decir que solamente habrá tarea por un solo lado, el verdadero o el falso. ¿Qué es correcto? Correcto es transitar por el verdadero. Si uno de estos dos caminos tiene que quedar vacío, debe quedar vacío el falso. Entonces, si yo me obligo a transitar por el verdadero, tengo que tener la astucia de establecer mi condición, mi proposición de tal manera que la respuesta por verdadero me haga producir las tareas. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es la condición que yo tengo que evaluar para trabajar por el verdadero? ¿El P factorial es igual a algo de mi vector ubicado en posición M? Si esto ocurre, fíjense
que es la negación de la segunda parte de la condición, ¿no? De este no P o no Q, estoy concentrada en el no Q. El no Q es, el vector F en la posición M coincide con mi P factorial, es igual, sí, verdadero. Bien, tarea para hacer. Mostrar P factorial, mostrar la posición en donde acabo de encontrar dentro del vector F el P factorial. Y como además estaba trabajando con una bandera que me decía el éxito es 0 mientras no haya nada por mostrar, cuando hay algo por mostrar, el éxito es 1. Entonces inmediatamente actualizo la bandera. Y eso es lo que estaría explicando ahí la salida por el éxito con la actualización de la bandera. Perdón si fui muy detallista en cada elemento de la búsqueda binaria, pero son componentes, como dije antes, que deben estar manejados como de memoria. Sin embargo, cada problema requiere a veces una adecuación diferente. En esta adecuación me gustó mostrar que no necesariamente tenemos que trabajar en esta alternativa de acá, en todo esto, no necesariamente tenemos que hacer la pregunta, esta condición lógica, idéntica a la que prevé diagramar. Siempre es bueno establecer esta proposición lógica de manera clara para el problema. ¿Y qué es lo más claro para este problema? ¿Hay algo para mostrar? Ajá, ¿cuándo hay algo para mostrar? Ah, cuando el P factorial fue encontrado en el vector F. Bien, lo pregunto así. ¿Por qué preguntar por la otra? Si la otra no me da la misma claridad sobre lo que estoy trabajando. ¿Se entiende todo esto? Sí, profe. Sí, Federico contesta bien rápido, pero los demás, los demás estarán entendiendo. A ver, Yo tengo una duda, profe. ahí está, me gustan las dudas, decime. Ahí dice que el vector tiene que estar ordenado ascendentemente. ¿El usuario lo Ajá, ingresa ordenado ya ascendentemente sin o duda. yo lo tendría que ir ordenando ordenando en el vector? No. Si fuera eso que estás preguntando, la consigna sería algo así como, dado n datos, dado un vector de n datos naturales llamado F. Primero ordenarlo ascendentemente y luego no sé qué. Pero nosotros te estamos diciendo, dado un vector F que viene ordenado. Ya está. Lo que la consigna dice es lo que luego esperamos como entrada de parte de nuestro usuario. Nosotros en esta materia siempre lo dijimos, tenemos usuarios ideales, usuarios maravillosos que jamás colocan un dato incorrecto, por lo tanto validar la entrada es algo que no nos preocupa todavía. Ya los algoritmos son bastante complejos como para que encima le incorporemos todo un trabajo de validación de la entrada. Créeme que eso ya va a ser problema de programación, así que dentro de muy poquitos días, te diría casi, te van a empezar a enloquecer con esta cuestión. Todo dato que se ingresa se debe validar, porque si no vos dejás andar un proceso que no debería andar. ¿Qué tal si acá el usuario te da un vector no ordenado? La búsqueda binaria te produce cualquier cosa. La búsqueda binaria no funciona sobre datos no ordenados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vos tenés que rogar, digamos, a todos los santos que el vector venga ordenado. Y eso depende nada más, en este caso, del usuario. Pero nuestros usuarios en elementos de programación son, como digo, robots que obedecen a la perfección lo que la consigna del problema dice. Nadie se equivoca. ¿Mm? Olvídate de este problema por ahora. El usuario perfecto, profe. El usuario perfecto. Bueno, profe, gracias. El usuario que nunca tenemos en la informática, ¿no? O sea, siempre los usuarios son nuestro peor problema, pero no vamos en la primera materia de programación, encima que van a tener cuantas después de esta, a preocuparnos por ese conflicto. Ese conflicto ya van a ver, va a aparecer enseguida y se van a dar cuenta que tampoco es que es tan difícil validar una entrada, pero tiene sus cuestiones, así que son problemas de la próxima materia. Bueno, ¿cómo sigue esto? Faltaba la salida por el fracaso. Una bandera
tiene, como decíamos, la inicialización, la actualización, que es la que acabamos de mirar, y ahora el control, porque ¿para qué puse una bandera si después no la voy a mirar? ¿Qué significa mirar la bandera? Si la bandera está en 0, es señal de que nunca transité por acá. Nunca transité, ven, por esta flechita que les puse con el resaltador. Nunca vine por el verdadero de esta condición. Si nunca vine por acá, nunca se pudo poner en 1. Y si nunca vine por acá es porque nunca mostré como salida P, PF y M. Ajá. Quiere decir que nunca hubo un P cuyo factorial estuviera en el vector. Bueno, lo tengo que señalar con mi mensaje de protección frente al fracaso, que era ninguno pertenece. ¿Ven? Si E está en 0, era señal, como cuando lo había actualizado, de que en este instante, acá, cuando el algoritmo recién empieza, en la primera de sus sentencias, E igual a 0 me está diciendo no hay salida. Bueno, pero ¿cómo adivina que no hay salida? Y no, en este momento no hay salida, dice la bandera. En este instante no hay salida. Más adelante ya veremos. El ya veremos ocurre cuando se actualice en 1. Una vez actualizado en 1, voy a estar de acuerdo con ustedes en que cada vez que ocurre una salida, E se pone en 1. Esto parece un poco superfluo, pero es inevitable. Es como reiterar con la bandera que hay salida. Viene de nuevo, E se vuelve a poner en 1, vale 1 y se vuelve a poner en 1, no importa. No es una asignación superflua, es como respaldar nuevamente que la bandera anuncia que ocurrió una salida. Y al último se controla. Si está en 0 es porque ninguno de los que estuve buscando estaba en el vector. Ok. Preguntitas. Como siempre hago, les planteo, aunque sea sencillas las preguntas sobre lo que acabamos de hacer. ¿Qué pasaría si yo no quiero la salida como está pensada ahora, sino que yo quiero que cuando el P factorial no pertenezca al vector, lo quisiera indicar cada vez? No sé si se están imaginando en pantalla cómo sería la salida. Recordemos nuestra prueba de escritorio. Por ejemplo, teníamos un P igual a 2. El 2 factorial, que es 2, no estaba en mi vector S, pero yo lo quiero indicar cada vez que eso ocurra. No dejar para el final la cuestión de no pertenece este elemento al vector. ¿Qué les parece? ¿Cómo aplicarían esta variante? Tendría que ir guardando cada vez que no pertenezca al factorial, tendría que ir guardándolo en algún otro lado para poder mostrarlo después, profe. Ajá. Bien. Lo estoy pensando porque esa no era la respuesta que esperaba, pero es una posible respuesta. A ver, si te adivino bien, Federico, vos lo que estás diciendo es, no encuentro el 2 en el vector. Supongamos que el caso de prueba es, juguemos con el 2. Resulta que 2 factorial no está en el vector. Entonces lo voy a guardar, decís vos, en algún lugar, y después al último voy a decir, no encontré el 2, no encontré el 6, no encontré el 7, algo así. Claro, profe, exactamente. Sería como armar otro vector aparte. Bien, tu idea obliga a armar un vector que puede tener un solito elemento, como puede tener muchos. De hecho, puede tener a todos los P que fuiste ingresando, porque ninguno lo encontraste, y los vas poniendo en un vector. Bien.
es una posible solución, pero no es exactamente adecuada para mi pregunta. Te prometo que después volvemos a esa solución, pero vuelvo a la pregunta por las dudas no haya quedado clara. Si P factorial no pertenece al vector y se quisiera indicar eso cada vez que ocurre, no como una salida de todos los que tuvieron este problema, Sí. sino cada vez que ocurre. Entonces, gestiono un P, su factorial no pertenece al vector, quiero indicarlo, porque acaba de ocurrir. Al rato otro P le pasa lo mismo, quiero indicarlo. Podría ir por el lado del falso sin utilizar una bandera de control. Excelente, excelente, Daniela. Contanos cómo lo estás pensando. Por la salida por el éxito, donde dice actualización de bandera, ahí en vez de poner la bandera actualizada en 1, iría directamente por el lado del falso con una salida ninguno pertenece. Para que cada vez que vaya iterando y encuentre un P de... Momento. Estabas muy bien y derrapaste. Por ¿Sí? el lado del verdadero, tenés primero que nada una salida. ¿Esa salida la querés tener o la querés eliminar? Entonces Tenés la salida ya... tenés P, PF y ME. ¿Eso lo conservamos o lo borramos? Ya no necesitaría tener eso. Quisiera mostrar solamente que ninguno pertenece. Y si alguno pertenece... No, tendría que tener salida por los dos lados, por verdadero y por falso. Porque si pertenece, entonces lo tengo que mostrar. Ajá. Claro, y el falso. Bien. Mi pregunta los dos están diciendo cosas correctas, pero vamos ordenadamente. Por eso que para ir ordenadamente yo pregunto. Nos concentremos en el verdadero. Estoy transitando, ahora voy a dibujar así con el resaltador celeste. Estoy transitando por el verdadero. La pregunta es, ¿esta salida de P, PF y ME, la quiero conservar o la quiero borrar? Yo la conservaría, profe. ¿Y Daniela qué dice? Te está pidiendo que indique solamente que PF no pertenezca al vector. No sería necesaria porque no es el dato que yo estoy buscando. No. Nunca mi pregunta dijo eso. Mi pregunta es, si PF no pertenece al vector y se quisiera indicar eso cada vez que ocurre, pero nada está diciendo mi pregunta sobre cuando sí pertenece al vector. Estoy preguntándome si no pertenece al vector, pero en este lugar del verdadero es cuando pertenece al vector. Cuando pertenece al vector, vuelvo a preguntar para Daniel y para todos. ¿Quiero mostrar P, PF y ME? Sí. ¿Vos decís que sí, Daniela? ¿Y el resto del planeta? Sí, profe, también. Ok. Entonces, a este le vamos poniendo un tilde. Efectivamente, el problema, volvamos al problema original, volvamos al enunciado. Si P factorial está en el vector, mostrar P factorial y la posición dentro del vector. O sea, es lo que acabamos de cumplir. Cuando pongo este tilde celestito es porque acabo de cumplir esta salida que el problema pedía. Sigamos en el verdadero. Va la pregunta para todos. ¿Van a conservar la bandera? Ven que es la segunda parte de mi pregunta. ¿Sería necesaria la bandera? ¿Quieren que dejemos esto pendiente un ratito y nos vamos a concentrar por el falso? Yo diría de que si ya no sería necesaria la bandera si yo empiezo a transitar por el falso. Efectivamente, porque si yo transito por el falso, fíjense como que la salida puede estar alternando, o muestro lo que pedí el problema, o muestro, a este no lo encontré. O muestro PPFM, o a este no lo encontré. Muestro de nuevo PPFM, vuelvo a transitar con otro P, vuelvo a mostrar PPFM, vuelvo a gestionar otro P, vuelvo a mostrar PPFM,
vuelvo a gestionar otro P, pero este P no lo encontré, entonces transito por el falso. Entonces voy alternando la salida según encuentro o no encuentro, encuentro o no encuentro. Y por lo tanto, puede ocurrir de que si nunca encuentro ninguno en el vector, todo el tiempo transite por el falso. Pero el usuario ha visto en pantalla, este no lo encuentro, este no lo encuentro, este no lo encuentro, este no lo encuentro. Que es lo mismo que antes el mensaje le decía, ninguno lo encuentro, ninguno pertenece. ¿Se dan cuenta? Sí, yo quería decir eso, pero no me dejó terminar. Bien, eso yo lo tenía clarísimo, Daniela, que vos la habías visto la solución. Clarísimo, pero cuidado, no es que solamente queremos resolver la salida por el falso. La salida por el verdadero, eso es lo que me daba miedo que estuvieras pensando, la salida por el verdadero también se conserva, ¿no? El problema sigue queriendo encontrar la posición de hallazgo de PF dentro del vector F. ¿Sí? Claro, yo Sigue lo había siendo... pensado así, pero como después me confundió cuando me dijo del error porque había dicho que la bandera en uno se sacase, pensé que usted había pensado que yo quería sacar también esa salida, pero solamente quería sacar la bandera y después transitar por el lado del falso. Genial. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a tachar la bandera, ¿ven? Tachada la bandera, y por el lado del falso es como que dibujé las dos rayitas que tiene el bloque de salida, y simplemente ahí viene la salida de decir, a este no lo encuentro, este no está, pero estoy refiriéndome no ahora a todos los elementos que no pertenecen, sino a un P que no pertenece. O sea que acá viene, comillitas, el mensajito, este P no pertenece. ¿Ven? Y entonces la salida sería completamente diferente. No necesito esta bandera, no necesito obviamente inicializarla. Miren, con una pequeña variante, en donde estamos pensando en una salida diferente, nos estamos sacando de encima la cuestión de la bandera. Pero cuidado, ¿no? Esto es una variante. El problema nos pedía otra cosa. Dados m naturales, y p factorial está en el vector, mostrar p factorial y la posición de p factorial dentro del vector F. No es muy elegante, debo decir esto también, no es muy elegante que si estuviéramos frente al caso de prueba 2, ¿se acuerdan el caso de prueba 2 en donde ningún p estaba en el vector? Ok. Entonces fíjense que el usuario ve como salida, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. En un vector de 80 elementos no es divertido esto, no es muy elegante. ¿Sí? Más bien, si de esos 80 elementos yo encontré 3, es mucho más prolijo que frente a mí en la pantalla aparezcan los valores P, PF y M de esos 3 y no 3 y los otros 77 carteles, a este no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Se dan cuenta lo denso que es? Es Sí, una profe. variante un poco loca. Yo la estoy utilizando nada más que para hacerlos pensar en el transitar del verdadero y el falso que estaba proponiendo Daniela. ¿A todo el mundo le está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Lo contesta primero. Ok, sí, vos contestás primero, pero quiero pensar que hay otros Federico y otras Danielas atrás. Así que me interesa que quede claro, porque ahora sí quiero detenerme un ratito en tu idea, Federico. Vos decías, puedo ir armando un vector con los, llamémosle, exitosos. Vamos a llamar exitosos a los que yo pude encontrar. Sí. Bien. Primero que nada, Federico, vos tenés que mostrar el P, el PF y el ME. Entonces no te alcanza con un vector. ¿Tendrías que tener algo así como 3 vectores correspondientes? Claro, profe. Uno para P, otro para PF y el otro para M. Porque va a buscar todo. Sí. Sí, O un, tiene razón.
O un vector un poco loco en donde vos le vas aumentando por vez 3 datos. PPFM, luego PPFM del siguiente hallazgo, luego PPFM del siguiente hallazgo, y después mostrar eso, porque es un vector de que si tenés, qué sé yo, 5 hallazgos, tiene 15 elementos. ¿Me estoy explicando bien? Sí, sí, profe, la entiendo, Bueno, sí. pero como sea, es un vector de tamaño 15 o 3 vectores de tamaño 5. ¿No será demasiado recurso para algo que se puede resolver sin vectores? Claro, no, tiene razón, profe, no, yo nada más que tengo esa costumbre, complicarme la vida, pero no, tiene razón, profe, Sí. sí. Ok, de todas maneras sería algo con lo cual te estaríamos castigando un rato, ¿no? Por lo menos algo de látigo va a haber ahí, porque siempre decimos que no hay que usar vectores que no sean absolutamente necesarios. Entonces ahí hay un ejemplo de un vector o 3 vectores, yo lo pongo, en donde no habla muy bien de esta buena práctica de preservar nuestros recursos. La memoria siempre es un recurso crítico. Ok. Conversada ya la alternativa de Federico, pero siempre diciendo, ¿funcionaría? Sí, señor, funcionaría. Sí, no digo que no funcionara. Digo que no es la mejor de las decisiones, pero debo decir que funcionaría. Bueno, preguntas, ya está agotado el tema. Vamos al desafío. Estamos por completar la hora y media. Como siempre digo, si ustedes necesitan que esto lo ejecutemos en diagramar, yo no tengo ningún problema. Tampoco tengo problema de levantarles al aula virtual el punto D, así que pueden jugar con el algoritmo todo lo que quieran. El desafío es este problema. Dado un número natural K, me quiero acordar antes que nada de ella que Daniela está conectada. La última vez que planteé el desafío, la única que contestó fue Daniela. Los desafíos son optativos y si ustedes están en este momento muy llenos de cosas, con parciales de matemática y esto no les está sirviendo, no pasa nada si no contestan. A mí lo mismo me encanta, aunque sea una sola persona la que participa, aunque sea hacerle una mini devolución. El otro día le pedía disculpas a Daniela porque le había contestado recién como a las 3, 4 días. Pero bueno, en fin, están ahí para que tengan otro ejercicio más de práctica. Salvo que veamos que nadie nunca trabaja con los desafíos y en ese caso los cortemos, yo sigo planteándolos. Pero vuelvo a decir, sin estrés, ¿no? Entonces, dado un número natural K y n números naturales, formar a partir de ellos dos vectores correspondientes, subrayemos esta palabra que es importante, que se van a llamar D y FB. El vector D debe contener los naturales cuyo factorial tenga a lo sumo K dígitos. Ustedes se dan cuenta que el número factorial es un número que crece muy rápidamente, ¿sí? Como los contagios del coronavirus, más o menos. Estos números que crecen rápidamente, en algún momento van a tener muchos dígitos. Bueno, acá lo que queremos controlar es que tengan a lo sumo K dígitos. El vector FB debe contener los correspondientes factoriales de cada elemento de B. A ver, dicho de otra manera, si en B tengo un 5, en FB tengo que tener 5 factoriales. O sea, 120. Posteriormente al armado de los dos vectores, mostrarlos ordenados ascendentemente. No es un recorrido desde el natural 1 en adelante, 2, 3, 4, 5, hasta conseguir n números naturales. No, son n números naturales que caprichosamente se le ocurre al usuario. O sea que el usuario les puede dar entre esos n números naturales un 5, después un 3, después un 8, después de repetir el 3, después le puede dar el 4, y ustedes tienen que ir viendo de poner en los vectores con el cuidado de que la cantidad de dígitos que genere el factorial no se haya pasado de K.
cuidar la correspondencia y después ordenar. En esta ocasión no estoy pidiendo que ordenen mientras forman, porque ya la clase pasada habíamos visto método de baraja, método de ordenamiento por inserción. Ahora, el que quiera usar baraja lo podría hacer, pero en realidad el problema dice posteriormente al armado ordenar. Cuando tengo un vector, ¿lo puedo ordenar después por baraja? Sí, claramente. Pero también lo puedo ordenar por selección directa. Entonces, fíjense cómo acá esta consigna los está liberando de elegir el método de ordenamiento que más les guste. ¿Mm? Bien. Ya tiré 2 o 3 pistitas. Si van a trabajar con esta actividad, que sea hasta el domingo, si no se nos empiezan a solapar unos desafíos con otros. Y como siempre les digo, todo esto sigue estando en el foro de consulta de algoritmos fundamentales. Los alumnos rezagados deberían tomarse todo un tiempo de mirar las cosas que están en algoritmos fundamentales. Tienen muchísimos ejercicios resueltos ahí. Propuestas de compañeros que los docentes hemos ido mejorando, que compañeros han ido mejorando. Hay unos debates hermosísimos sobre ciertos algoritmos en donde todos estuvieron opinando y proponiendo mejoras. Así que yo diría que el que está retrasado debería entrar a este foro a mirar todos los ejercicios resueltos que andan por ahí. Bien, para terminar, nos vemos obviamente el miércoles que viene. El lunes es feriado, ni clase ni consulta. Los mismos anuncios del lunes. Repito lo mismo que les puse el lunes, porque por ahí hay gente que, aunque ustedes no lo crean, todavía no sabe muy bien dónde está parado. Desde esta semana se acabaron las consultas para anotarse como voluntario a rendir el parcial. Nosotros imponemos la lista de los 12 que rinden el viernes y de los 12 que rinden el sábado. De entre los alumnos que pidieron rendir sí o sí el sábado y que mandaron mail, encontramos solamente una persona que pidió por razones laborales rendir el sábado. No me acuerdo en este momento el nombre, era una señorita, se comunicó por el mail y ya la tenemos contemplada para que rinda el día sábado, ¿sí? Si no se presentan al parcial, la inasistencia va a quedar registrada como reprobado. Y ya está habilitada la tarea 3, de hecho, esta tarea ya cerró anoche, y esta tarde, a la siesta, me voy a poner a armarles la tarea 4. Vamos a hablar un poquito de tareas. Me pregunto, ¿alguno de los alumnos que está conectado está en el plan de rezagados? Profe. Bien, Sofía me contestó. Y Lucas. Sofía, Lucas, genial. Ya por lo menos tengo 2 y algún otro que seguramente será del plan de rezagados. Les hablo especialmente a ellos. Nosotros ya tenemos una planilla para armar los asistentes del viernes y del sábado al parcial. En esa planilla, obviamente, hemos filtrado los que tienen resueltas, presentadas, levantadas, 2 tareas, que era lo mínimo exigido, como dice acá la última viñeta, ¿ven? Tenían que tener al menos 2 de las 3 tareas para poder rendir este viernes o este sábado. Después me podría fijar en Sofía y en Lucas, abro la planilla y me fijo si quieren que les conteste, pero ustedes saben mejor que yo. Si tienen 2 o tienen incluso las 3 tareas, genial, ustedes podrían estar, no digo que obligatoriamente van a estar, podrían estar para rendir este viernes o sábado. Todo depende de nuestro cupo, ¿sí? Entonces, vamos barriendo todos los posibles, todos los habilitados para rendir, y si llegamos a Sofía y llegamos a Lucas, entrarían o el viernes o el sábado. ¿Por qué? Porque tienen 2 de las 3 tareas. Pero también es verdad, y esto lo digo por si a alguno le está pasando esto, que hay chicos que hicieron 0 tareas o 1 tarea. No es que esa gente esté libre, pero no está para rendir este finde. ¿Cómo hace para lograr la entrada al parcial? Siempre tiene que tener
más de la mitad de las tareas presentadas de las que vamos colgando. Entonces, esa gente tiene que esperar que haya una tarea 4, una tarea 5. En una de esas, el fin de semana que viene, pedimos 3 de las 5. Entonces, una que tienen hoy, más 2 nuevas que hagan, ya consiguieron los requisitos para entrar la semana que viene. Se estarían rindiendo el 18 o el 19 de septiembre. ¿Les queda claro esto? Porque parece que les cuesta mucho el sistemita de requisitos para entrar al parcial. ¿Está entendido esto? Le pregunto sobre todo a Sofía y a Lucas a ver si fui clara en esto de los alumnos rezagados. Sí, profe, clarísimo. Lo que pasa es que Vale. creo que por ahí, como son 3 tareas y se pedían 2 de 3, capaz que muchos pensaron que no iban a llegar, digamos, no sabían que iban a hacer. Usted dijo que la clase pasada recién que iba a ser más, que iban a haber varias tareas, digamos, durante la semana. Entonces, Ajá. capaz todos pensaron que solamente iban a hacer 2 o 3, y como no las habían presentado, bueno, capaz que ya dijeron que no habían quedado dentro del sistema, digamos. Y tenés razón, Lucas, la verdad que no se me había ocurrido que pensaran eso. Es una forma de pensar bastante pesimista, ¿no? Porque nosotros cuando hicimos el plan de contingencia para rezagados dijimos, van a haber tareas previas como requisito para estar habilitados a rendir. Nunca pusimos ahí un límite, simplemente dijimos que se iban a ir habilitando tareas previas, entonces yo voy a seguir habilitando las tareas. De hecho, ya tengo la 4, que las voy a poner visible como les dije ahora a la siesta, y luego vendrá la 5, y luego vendrá la 6, y todas las que hagan falta para seguirles dando oportunidad a que las cumplan en una cantidad, como digo siempre, de mínimo el 50%. ¿Sí? Porque yo necesito tener la tranquilidad de que por lo menos del otro lado hay gente trabajando, porque si no es habilitarle un parcial a un alumno que está en 0. O sea, no cumplió con nada de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3. Estamos terminando la materia y le vamos a tomar el parcial a alguien que por ahí no sabe todavía lo que es el bloque de entrada. Entonces, para cerciorarnos de que por lo menos pueden establecer alguna solución a las tareas que se van presentando, aunque no sea 100% correcta, no importa, por lo menos habla de el esfuerzo que está haciendo este alumno para hacer los algoritmos. Cuando ese esfuerzo sea, como digo, mínimo la mitad de las tareas planteadas, va a ir ganando su espacio en los sucesivos parciales. Bien, vos Sofía, vos Lucas, ¿están en situación de rendir este finde? Sí, profe, yo presenté las 3. Genial. Yo presenté 2, pero bueno, no quedaron muy bien los míos, así que en situación de rendir estoy. Ojalá que nunca gano ningún sorteo, ojalá que esta vez no lo gane. Otro especulador. O sea, si bien yo me uní tarde, digamos, lo que pasa es que creo por ahí a muchos les pasó lo que me pasó a mí, digamos, que no, la primera parte venían haciendo y cuando entró la parte de diagramación, abandonaron, digamos, no pudieron seguir. Y después empezamos a ver los requisitos, los primeros requisitos, digamos, y como que eran requisitos sencillos, la primera parte, hasta el 10, por ahí más o menos. Y bueno, cuando usted empezó a dar los requisitos de ahora, digamos, como que eran un requisito como un ejercicio parcial, digamos, lo cual está bien porque uno más o menos va viendo qué puede y qué no puede hacer. Entonces, como en un grupo creo que vi de WhatsApp que como que veían y decían, bueno, súper requisito, digamos, porque no, se empezó con todo el contenido, digamos, más o menos. Entonces, como que por ahí era medio, si uno empezaba de 0, digamos, que lo que me pasó a mí, la parte del diagramar, digamos, como que era muy de golpe, digamos, y por ahí uno se pone a ver los videos de esas cosas, pero bueno, por ahí le cuesta porque no tiene el ritmo ni la práctica, sobre todo, digamos. Sí, bueno, ahora yo hice los dos. Claro. Yo hice los dos primero y bueno, más o menos la idea creo que quedó, pero, o sea, por ahí siempre tiene algún fallo, encima yo los intento hacer en diagramar como por ahí acostumbrándome y bueno, siempre hay algún error y sé que la idea la tengo, pero no queda perfecto, digamos.
Sí, me pasa Bueno, exactamente lo mismo. ¿qué apellido sos, Lucas? Porque no veo tu apellido. Lescano, Lescano. Bueno, sí. no sé decirte, la verdad que yo tengo la planilla con todos los nombres, pero no armé la planilla ni de viernes ni de sábado, así que no te puedo adelantar si está o no está para rendir. Sí, Pero bueno, me sorprendo. en última ya saben que hay hasta 2 recuperaciones, así que vamos a poner el peor de los escenarios. Suponete que rendís este viernes 11 y te va mal. El 18 podés recuperar y el 25 podés recuperar. Sí, sí, no, en eso sí. También en la otra, digamos que si justo me toca algo que más o menos lo tengo entendido y apruebo, ya es una preocupación menos, digamos. Justo te sale la bolilla que sabías, como en el colegio. Claro, algo así. Bueno, una última consultita que les quiero hacer, porque la verdad que ahora ya son varios y necesito que opinen sobre esto. ¿Se acuerdan que yo les dije el lunes que estábamos muy fastidiados con los inasistentes? Y que estos inasistentes ya en la planilla los tengo marcados en rojo y los vamos a mandar para el fondo del mes de septiembre, ¿sí? Lo vamos a mandar bien al final. Vamos a tener prioridad sobre la gente con voluntad de rendir. Esto es así, pero no quiere decir que no pueda haber algún inasistente, tanto el viernes como el sábado. ¿Qué les parece la idea de que ustedes estén conectados al aula virtual, no al Zoom? No al Zoom. Al Zoom solamente se pueden conectar los alumnos autorizados en la lista de los 12. Hagamos un simulacro. Estamos en el viernes y resulta que de los 12 de la lista aparecen 10. Si alguno de ustedes no estaba en la lista, pero está conectado en el aula virtual, por la mensajería del aula virtual, por el chat del aula virtual, inmediatamente nosotros le podemos decir, si querés conectarte al Zoom que te tomamos a vos. ¿Les parece buena idea, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, lo que quieran rendir. Sí, pero Están hablando los que tienen ganas de rendir. Pero, ¿ustedes creen que esto tendría éxito? A lo sumo yo entiendo que, supongamos, sigamos con el simulacro, supongamos que Daniela no está en la lista para rendir el viernes, pero está como en una salita de espera, está en el aula virtual, hay un asistente y entonces yo te mando un mensaje, Daniela, si querés rendir, conectate ya. En todo este conectate ya, posiblemente ya pasaron, no sé, 10 minutos, 5 de espera para el compañero y hasta los otros, no sé, 2 minutos para que Daniela se conecte y le demos su problema. Obviamente que Daniela tendría su hora y media de trabajo como todos los compañeros, solamente que le daríamos los 5 minutos y este perdió. O sea que eso no sería el problema. La cuestión sería nada más si ustedes tienen la voluntad de estar ahí como en una espera, que por ahí es infructuosa, ¿no? Porque capaz que los 12 preparados para rendir rinden. Dice César Chávez, sí, profe, es muy buena la idea. Bueno. La vez tengo pasada hay ya... chicos que se quedaron con ganas de rendir, profe, en los grupos, decían. Claro, es que ese era el mayor de mis fastidios. O sea, nosotros el viernes, por el chat, digamos, que tenemos los docentes, también están los ayudantes, y vuelvo a decir siempre, y no me canso de decir esto, a mí me encanta que estén los ayudantes porque ellos son muchas veces los que nos traen las voces de ustedes, ¿no? Ellos tienen otro contacto mucho más fluido con ustedes, y entonces ellos nos traen siempre hasta este tipo de quejas que vos estás diciendo. O sea, es muy frustrante para un alumno que tenía ganas de rendir, haber perdido la oportunidad de rendir cuando después teníamos 7 de 12 alumnos inasistentes. Es muy loco. Bueno, vamos a decir 5 de 12 alumnos inasistentes. Los otros 2 tenían justificado la inasistencia por razones de salud, por razones laborales. No pasa nada. Pero nosotros, si lo sabemos con tiempo, podemos gestionarlo. Pero si nos damos con eso en el momento que empiece el examen, no puedo salir, ¿sí?, a gritar por la ventana quién quiere rendir. Entonces lo que digo ahora es que estén conectados al aula virtual
y por lo menos yo ahí les tiro un mensajito, bueno, yo o cualquiera de los docentes que estemos tomando, ¿no? Les tiramos un mensajito al Zoom. No puede ser de otra manera, porque nosotros no podemos hacer público los ejercicios con gente que fueran, qué sé yo, 20, y después decirle a 8, mira, no, ustedes ya hoy no rinden, ya rinden estos 12, porque ya son 8 personas que se van con el ejercicio sabido, entonces eso sí que no lo vamos a hacer. Pero si ustedes me dicen que es buena idea, que yo tengo el sí de César, de Daniela y de Federico, lo implementamos así desde este fin. Bien. César pregunta si el parcial tiene recuperación y además otra oportunidad. Sí, señor. Dadas las circunstancias estas tan complejas, hemos decidido que el parcial tiene 2 oportunidades. Profe, ¿y Dos cuántas semanas, digamos, oportunidades, quedan? 2 recuperaciones, me corrijo, 2 oportunidades, no, en total son 3 oportunidades. El parcial y las 2 recuperaciones. Perdón, ¿qué decías, qué preguntabas? ¿Cuántas fechas quedan, digamos, hasta cuándo cierra el cuatrimestre? ¿El 10 de octubre? Sí, señor. Así Ya que que ayúdame a sacar la cuenta. Es el viernes 11, Un el mes. viernes 28, 2, el viernes 25, 3, el primer viernes de octubre, 4, y el último, si lo utilizamos el último, 5 oportunidades. Entre viernes y sábado son en definitiva 10 oportunidades. Sí, profe. O sea que hasta el viernes 9 de octubre. La verdad es que el plazo lo tengo hasta el 9 de octubre, pero no me pasa nada si tomo el 10, porque las planillas, ese sí es el plazo definitivo fatal, las planillas tengo hasta una semana más para presentarlas. Bueno, todo aquel que quede en el camino siempre tendrá la oportunidad del redictado. Y el redictado, miren, ¿no? Esto no lo dije nunca, pero ahora lo veo oportuno. El redictado siempre está abierto a todos, pero va a tener otra vez prioridad la gente que viene haciendo algo. O sea, no quiero poner a ninguno de ustedes como ejemplo, por Dios, porque es muy odioso decir, supongamos ahora que Daniela queda libre. Supongamos, ¿sí? Perdón. Póngame a mí, profe, porque Daniela sí sabe, y Federico también. Federico también. No, ojalá supiera más, no estaría sufriendo este sábado que viene. Lo mismo digo que Federico. Bueno, pero perdón, los pongo de ejemplo cualquiera de ustedes. Supongamos que Daniela queda libre. A mí me parece que Daniela tiene más prioridad para entrar a un redictado que alguien que está en 0. Cuando digo 0, chicos, hay gente que está en 0, hay gente que no se conectó nunca. Y a veces ni siquiera por voluntad propia, sino porque son personas que no tienen conectividad o que no tienen acceso a la tecnología. O sea, son situaciones realmente muy tristes que todos querríamos atender. Pero, ¿qué pasa si en el redictado somos muy poquitos los docentes? Ahora la materia que tiene que tener prioridad es programación, porque es más lógico que tengan continuidad aquellos que salen de elementos. Entonces, Marcela, Eduardo, Cecilia, son toda gente que no va a estar en este redictado, va a estar en programación. Entonces, yo ni siquiera sé muy bien qué docente voy a contar para elementos. De hecho, yo les contaba alguna clase anterior que yo nunca estuve en el redictado de elementos, porque yo en el segundo cuatrimestre, en situaciones normales, doy una materia optativa que se llama Modelos y Simulación, y como es optativa, este año para estas circunstancias de pandemia, estamos limitando las optativas, o sea, no queremos poner el esfuerzo en eso, que es para que un alumno de quinto año elija entre hacer esta materia o esta otra. Chao, las optativas no van a estar, van a haber una sola para que elija esa. Yo soy más útil en el redictado de toda la gente que quede colgada de elementos. Entonces, feliz de estar en el redictado, no tengo ningún problema, pero no sé ni con qué docentes voy a estar. Yo sola tampoco voy a poder otra vez empezar con 300.
Y si tengo que cortar la lista en algún lado, yo prefiero que me queden las Danielas y que queden perdidos para el año que viene los chicos que, bueno, que no tienen acceso a la tecnología, tendrán que esperar el cursado presencial cuando todo esto termine. En fin, bueno, no nos pongamos dramáticos, ya veremos, para todo hay solución. En este momento quería decir, yo estoy segurísima de un solo profesor. O sea, estaríamos en este momento 2 personas y seguiré contando después si se van aumentando 3, 4, 5. Decime, Federico, ¿qué vas a preguntar? Tengo una consulta con respecto a programación. Sí. Porque también es una posibilidad de que pueda quedar libre después de rendir el recuperatorio, el re-recuperatorio, puede pasar. Podría ir viendo clases de las dos cosas, o sea, haciendo el recursado de elementos de programación y viendo una que otra tarea de programación. O sea, yo que no estoy tan desde cero. Excelente pregunta, pero eso la verdad se lo voy a transmitir como inquietud a Marcela López, que es la responsable de programación. Es una decisión de esa cátedra. Sí. No quiero aventurarme a decir nada, porque lo último que me gustaría hacer es generar falsas expectativas. Son decisiones de esa cátedra y bueno, somos muy respetuosos en todo caso de las libertades de cátedra que tenemos en cada una. Pero es muy buena pregunta, se lo voy a transmitir a Marcela. También dependerá de cuánta gente tiene Marcela como alumnos y cuántos docentes pueda tener ella. Siempre Claro, es como... más que nada lo decía porque antes era la limitación física del laboratorio, que entonces la profe ponía eso porque decía, no puedo tener a chicos que no han aprobado la materia, más todo lo que se aprobaron, bueno, era entendible, pero ahora esa limitación física ya no existe. Pero... También es cierto que nosotros siempre le proponíamos una solución un poco tramposita, que era, venite a programación en carácter de condicional, entre comillas, y aprobá elementos como libre en septiembre. No sé si alguna vez escucharon esa idea. Pero bueno, ahora ni siquiera va a haber exámenes finales para las materias de primer año. Las primeras materias que van a aplicar exámenes finales son las de último año. Entonces, ni siquiera esa solución le podemos dar. Por lo tanto, tal vez hay que poner a pensar la cabeza en otras soluciones. Lo que vos decías es muy cierto, no hay una limitante de laboratorio. Pero créeme, Federico, que el trabajo que significa seguir el proceso de todos ustedes en la virtualidad es un trabajo que ha sido tremendamente esforzado. Yo no me quiero poner así como en primera persona que sentí que trabajé mucho más que otros años. Todos hemos trabajado mucho más que otros años. Todos hemos trabajado mucho más que otros años. Esto de preparar tanto material, y bueno, sin ir más lejos, Marcela, Eduardo y Cecilia fueron liberados de elementos porque todos, solidariamente, como colegas, coincidíamos en que ellos necesitan ahora estar dedicados a preparar el material de programación. Y se fueron de elementos con ese sentido, o sea, es tanto la cantidad de horas sillas que uno tiene que invertir en hacer los videitos, en hacer las clasecitas. A ver, ¿ustedes creen que yo doy las clases así con diapositivas? No, yo me mando al anfiteatro con mi fibrón y ahí hacemos los algoritmos entre todos. O sea, yo no preparo las clases como las preparo ahora para cada lunes y miércoles. Yo me voy con ni siquiera una carpeta bajo el brazo, me voy con el fibrón y el borrador y al anfiteatro. Más o menos tengo en mi cabeza el tipo de problemas que quiero desarrollar y nos lanzamos. Bueno, todo este tiempo es un tiempo invertido que realmente ha sido mucho esfuerzo para todos. Para todos. Los ayudantes que creo que están 100% conectados con ustedes en los grupos de Telegram, de WhatsApp, los profesores preparando materiales, el pobre Claudio Vargas, que se está inmolando Claudio Vargas con la base de datos, porque nosotros antes, ¿qué hacíamos? Chicos, imagínense,
simplemente Claudio llevaba al día los resultados de parciales. Ahora el pobre tipo toda la semana mira quién presentó las tareas, quiénes están en situación de rendir, quiénes no, filtra. Yo, Claudio me prepara listado, porque él es el que gestiona la base de datos, a razón de 2 por semana. Anoche eran las 10 de la noche y él me seguía contestando un mail diciendo, estoy trabajando en el listado, Marcia, ya te lo mando. Y cuando abro el correo esta mañana, a las 8 de la mañana ya lo tenía. Quiere decir que Claudio estuvo anoche trabajando más arriba de las 10 de la noche. Entonces, yo siempre quiero, digamos, poner esto de manifiesto porque no soy yo solamente, somos un grupo de personas que estamos trabajando mucho. Así que bueno, vamos a ver. Ya se verá. Bueno, sí, César lo reconoce ahí en el chat. Gracias, César, por tus palabras, porque sí, es muy estimulante sentir que uno por lo menos ha ayudado en todo lo que ha podido. Profe, hasta los ayudantes de cátedra nos responden a horas como las 1 de la mañana, que uno se le ocurre trabajar a esa hora, y uno hace una pregunta y te responden, y eso se valora mucho, profe. O sea, Me consta. Los ayudantes de esta materia son de lujo. Y miren, lo voy a poner colorado a Facundo, que está conectado, o por lo menos lo había visto conectado recién. Déjame ver si está Facundo. Sí, aquí parece que sigue estando. Vamos a poner colorado. no, sí, los Bueno, tutoriales de Facundo, YouTube de Facundo. Facundo Darfe es un monstruo, porque no me olvido nunca, lo he dicho siempre, y es más, nos hemos reído hablando por teléfono ya con otros colegas de la cátedra, como haciendo la broma, no te vas a querer confundir, ¿no? Porque Facundo te pilla el error. O sea, el tipo este tiene una antena para detectar errores que nunca en la vida había visto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los coloquios de numeración, de álgebra de Boole? Bueno, como humanos que somos, armábamos los coloquios y siempre pasaba de que decíamos 2 más 2 igual a 5. ¿Quién era el primero en avisar, profe, donde dice 2 más 2 tiene que decir igual a 4? Facundo. Pero era insólito porque no lo terminábamos de subir, que aparecía en el chat nuestro ahí en el WhatsApp, las capturas de pantalla de Facundo con error. O sea que realmente es un sabueso para eso. Y bueno, y eso significa una persona que está 100% comprometida, 100% conectada, sabiendo que si él deja pasar ese error, bueno, eso no importa, quiere decir que a la alumna en el coloquio le va a salir como que la contestó mal y la contestó bien, pero bueno, no importa. A ver, es importantísimo el aporte de él, porque eso sí puede significar la diferencia entre coloquio aprobado y coloquio desaprobado. Entonces, eso que es un trabajo invisible para ustedes, también es un trabajo para ustedes. Entonces, qué lindo que está saliendo esta oportunidad de agradecer en público lo que le agradecemos a los estudiantes por privado. La facultad también tuvo el tino de prorrogarles la designación a todos ellos, porque además, si vamos a empezar a charlar detalles que ustedes no tienen por qué conocer, las designaciones de los auxiliares son hasta el 31 de julio. Y por supuesto la facultad, las autoridades de la facultad se anticiparon a esta situación, no sé, Facu, corregime si me equivoco, creo que es por tiempo indeterminado, ¿no? Hasta que todo esto se sepa cómo. Bueno, es hasta el 31 de marzo, pero va a volver a prorrogarse si el 31 de marzo no sabemos dónde estamos parados. Ojalá que sí, pero quiero decir de que el 31 de marzo estamos por empezar recién un nuevo cuatrimestre que dicen que empezaría en mayo. Así que para no perder la continuidad ni siquiera de los sueldos, yo me imagino que también les va a prorrogar por abril y recién veremos si se pueden tomar llamados. Yo lo veo súper verde a eso. Yo no creo que la primera tarea en la que nos tengamos que embarcar los docentes es hacer llamados para pedir nuevos ayudantes. A ver, si me lo preguntas a mí, yo necesito reordenar de nuevo toda la materia para un inicio en mayo, que es una cosa insólita, y lo último que quiero es perder tiempo en tomar los exámenes para los ayudantes segunda. Entonces, imagino que la facultad volverá a prorrogar. Bueno, yo qué sé, estoy haciendo mucha futurología.
pero si los prorrogan a ustedes 5, yo soy la más feliz de la cuadra, porque, a ver, no puedo pedir mejores ayudantes que los 5 que tenemos. Bueno. Se hacen casi las 11, chicos. ¿Dejamos acá? Sí, profe. ¿Qué les prometo para después de comer? Esta clase la subo, le subo el punto dev, le subo el desafío, y para los rezagados ya también la tarea número 4. Relax, no van a necesitar la 4 para rendir el viernes. Con que tengan 2 de 3 de las 3 primeras, ya tienen entrada para el viernes o sábado. Y lo más importante de todo, ya durante también la siesta, tendremos la lista definitiva de los que rinden, ¿sí? Si alguien no puede, avise con tiempo. No se invente ningún tío enfermo, no se inventen historias. Pero si realmente tienen una razón justificada para no rendir este finde, avisen con tiempo, porque nos da a nosotros margen para tal vez comunicarnos con otros. Y juguemos al jueguito que habíamos dicho, de estar conectados el viernes o el sábado, como para estar en sala de espera. Si funciona, genial, lo tomamos como nuevo sistema. Bien, profe. Esto va a terminar saliendo en los noticieros. Alumnos que están pidiendo ser evaluados hacen cola, hacen cola virtual a la espera de ser elegidos. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Tremenda esta materia. Bueno, gracias, chicos. Cuídense mucho. No salgan ni a la puerta. Nos vemos. No. Chao, profe. Hasta luego.